Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos y como estábamos diciendo, estamos mirando sobre los testimonios que tenemos sobre este Evangelio de San Marcos. ¿Quiénes son aquellos que nos transmiten? ¿Quiénes son aquellos que nos van narrando, contando sobre el Evangelio de San Marcos, de su propia existencia y después ciertamente también haciendo su exégesis de los primeros estudios que se hacen sobre este Evangelio de San Marcos? Por eso que es importante, imagínense, un papías que reflexiona sobre el Evangelio de San Marcos, que es un obispo de Hierápolis, que estamos en el año 140 después de Cristo. Y él ya hace lo que yo estoy haciendo, lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos en el 2020. 2020 estamos. Imagínense, él lo hacía en el año 140. Ahí cerquita de todos estos acontecimientos. A pesar que ya un poco bastante. 100 años ya pasaron, ¿verdad? Más de 100 años, 110 años, ¿verdad? De la muerte de Jesús. 110 años de la muerte de Jesús. Y hoy ya comienza a reflexionar y a hacer su exégesis, ¿verdad? Y estamos hablando de Papías, que es el primer testimonio que tenemos. Primer testimonio que tenemos. Entonces, lo primero que está por escrito. Entonces, no nos engañemos, queridos amigos, cuando hablamos, porque la Biblia dice, porque está escrito, como si fuese que Jesús escribió la Biblia, ¿verdad? Como si fuese que Él escribió la Biblia. Entonces, por favor. Y cuando la iglesia dice palabra de Dios, entendamos que no es que Dios con su dedito escribió. Palabra de Dios quiere decir esa reflexión profunda de una comunidad que entiende la acción del Señor en su propia vida, en su contexto histórico, y entonces dice, nosotros leemos nuestra vida ¿desde dónde? Desde Dios, desde el aspecto trascendental, del aspecto del religarse, es decir, entender nuestra esencia y nuestra existencia ¿desde dónde? Desde Dios, desde Dios. No nos quedamos simplemente en lo tangible, decimos, sino que también estamos leyendo y estamos entendiendo desde Dios. Opeango dice la palabra de Dios.
Entonces, no piense que Dios vino ahí, Dios que le habló ahí, esto, que aquello, o Dios escribió con su dedito todas estas cosas. Esto entra dentro del contexto histórico. Para eso está la comunidad. Es la comunidad la que reflexiona, decimos. Lo que se escribe, estamos en tercer momento. Y mira, estamos aquí, Papías, 140 después de Cristo. Y vamos a leer y vamos a conocer un poco, a ver quién es hoy. Vamos a leer un poco sobre Papías, a ver qué nos dice. El testimonio de Papías, tal como lo reproduce Eusebio, habíamos dicho Eusebio, en su obra que se llama Historia Eclesiástica, dice lo siguiente. Mira lo que dice Eusebio, así él escribe. Y el presbítero dijo también esto, se refiere a Papías. ¿Qué dijo? Marcos, como intérprete de Pedro. Papías está diciendo que Marcos era el intérprete de Pedro. Por eso que nosotros decimos, ¿verdad?, que todo el Evangelio de San Marcos refleja la homilía o la predicación de San Pedro. Eso es lo que nos está dando a entender aquí, ¿verdad? Entonces el autor sagrado. Marcos dice como intérprete de Pedro, si yo soy intérprete de Pedro, quiere decir que yo tengo que estar caminando con él, le tengo que estar escuchando y ahora voy a estar interpretando y voy a hacer este camino, ¿verdad? Escribió con exactitud, aunque dice sin orden, todo lo que recordaba. Entonces va escribiendo con exactitud, aunque sin orden. Él al comienzo comienza a escribir sin orden, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de Jesús. De los dichos y hechos de Jesús. Esto es esencial y fundamental luego para entender cuando nosotros decimos palabra del Señor o palabra de Dios. Viste que ya entendemos, entonces ahora podemos entender lo que significa el sentido teológico y no el sentido así concreto, tangible, histórico. La historia es otra cosa. La historia son de las controversias y de los problemas que existen. Nosotros lo miramos desde la teología, es decir, es una inspiración, lo estamos leyendo desde la óptica religiosa, desde la óptica de Dios, que se manifiesta y nos hace entender el aspecto trascendental, el aspecto nuestro, de lo contingente, de lo que somos nosotros, humanamente hablando, lo tocable, ¿verdad?, y lo trascendente, lo que no podemos tocar, que es lo espiritual. Y entonces por eso dice, escribió con exactitud, aunque sin orden, escribe Marcos, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de Jesús. Él personalmente, mirá lo que dice Eusebio, no había oído al Señor. Marcos no había oído al Señor. Marcos no fue su apóstol. Marcos no fue su discípulo. Entonces, ¿por qué lo que se pelean tanto diciendo, porque dice la Biblia, como si fuese que Jesús escribió? Marcos no había oído, no estuvo con el Señor Marcos. Marcos es un discípulo, intérprete de quién? Según Eusebio de Cesarea, dice que era intérprete y el que escuchó las homilías de quién? De San Pedro. Y bueno, entonces dice que Marcos personalmente no había oído al Señor, ni había sido discípulo de Jesús. No había sido discípulo de Jesús San Marcos el evangelista. Entonces, posteriormente Marcos había sido compañero de Pedro, como ya dije. Este está escribiendo Eusebio. Esto es lo que Eusebio está escribiendo en su obra, Historia de la Iglesia, Historia de la Iglesia, Historia Eclesiástica, ¿verdad? Entonces, dice, el apóstol había adaptado su enseñanza a las necesidades de sus oyentes. ¡Qué espectacular! Esto mucho más todavía. Escuchen bien lo que dice Eusebio. Es decir, el apóstol había adaptado su enseñanza a las necesidades de sus oyentes, pero sin intención de componer un relato ordenado de las palabras del Señor. Entonces el apóstol había adaptado todas sus enseñanzas. Se está refiriendo a San Pedro, era todo lo que él escuchó y lo que vivió con Jesús, que se dejó tocar por Jesús. ¿Recuerdan Pedro? ¿Verdad? Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Pero después se deja tocar por el Señor,
por su misericordia. Lo recibe a Jesús en su casa. Jesús vive en la casa de Pedro. Le ayuda a la pesca. Le ayuda después a ser pescador de hombres, no solamente la pesca ahí en el lago del Genesaret, ¿verdad? Sino que después camina con él. Y entonces te está diciendo que el apóstol, dice, según Eusebio, había adaptado su enseñanza. Pero por una vaina, vea, adaptado su enseñanza. Entonces, cuando decimos nosotros palabra de Dios, no quiere decir que Dios escribió con su dedito, ya dijimos, o vino a dictar ahí lo que tenía que decir y escribir el otro. No. Aquí es muy sencillo, es un libro pedagógico. Es verdaderamente ese encuentro personal con el Señor que ahora el apóstol, la comunidad reflexiona y se lo quiere transmitir, ¿verdad?, a la comunidad. Volvemos enseguida con más San Marcos en Ñan de Yara Ñe'e. La nueva guía publicada por el Vaticano sobre cómo afrontar los casos de abusos ha sido muy bien recibida en América Latina. Las personas que están directamente involucradas en estos casos necesitaban este manual operativo, donde fueran puntualmente instruidas sobre aquello que deberían realizar con la finalidad de alcanzar la justicia. Una compulsiva solicitud de las conferencias episcopales, lo digo al menos por América Latina, por actuar conforme a derecho y respetar a las personas involucradas, motivaban la elaboración de este reciente documento. El sacerdote Daniel Portillo dirige el Centro de Protección de Menores en la Universidad Pontificia de México. Allí enseñan a sacerdotes, religiosas y empleados de instituciones de la Iglesia a detectar abusos y a ayudar a las víctimas. Para él, este manual es un importante paso adelante. Si nuestra labor preventiva y aquella de hacer justicia no se hace pedagogía, se convierte en disimulo, un disfraz que solo busca justificar que se dice hacer algo en la Iglesia sin intentar indicar sistemáticamente cómo lograrlo. El texto está en 7 idiomas y se dirige en primer lugar a obispos. Les explica cómo deben actuar desde que conocen un caso de abusos hasta que se procesa al acusado. Por eso mismo interesa también a quienes trabajan en instituciones y no saben cómo actuar ante un caso de abusos. El nuevo documento no anunciaba nuevas medidas, pero las sistematiza. Por ejemplo, recomienda investigar todas las denuncias, independientemente de quién lleguen, y pedir a la víctima que denuncie al culpable también ante la autoridad civil. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
necesito, como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara en el Nuevo Testamento, reflexionando, estudiando. Ya poco a poco estamos entrando en nuestro libro, el primero, ¿verdad?, de los evangelistas, San Marcos. Nosotros estamos leyendo este documento. Fíjense que esta es la traducción de un documento. Lo que escribió, estas son palabras textuales de Eusebio. Palabras textuales de Eusebio. No es que, oye, enda, llegue esto. No, lo que él escribió. Estos son los testimonios, por eso estamos diciendo, ¿verdad? ¿Y qué nos decía? Vuelvo a recomenzar un poco y decir simplemente, dice Marcos, o sea, este evangelista, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque sin orden, insiste en el aspecto de la exactitud, ¿verdad?, lo que Pedro iba diciendo. Bueno, en fin, todo lo que recordaba con exactitud, y después te pone todo lo que recordaba, aquí ya un poco medio contradictorio por una parte, pero en fin,
Eso es lo que escribe Eusebio. De los dichos y hechos de Jesús. De los dichos y hechos de Jesús. Claro, porque quiere decirte que verdaderamente todo lo que tenemos en la Biblia es algo que lo dijo Jesús. Eso es lo que te quiere dar a entender. Ese es entonces el aspecto de la autoridad. O sea, al decirte, escribió con exactitud. Porque primero te dijo todo lo que recordaba. Bueno, recordaba. Él mandó más o menos y que tú mandó ahí la gente, ¿verdad? De ipaiteras y pecha de que le mandó antes. Uno puede decir eso. Pero después enseguida te dice, pero con exactitud. Te vuelve a dejar bien claro que todo lo que tenemos por escrito aquí en el Evangelio es lo que él recuerda, pero con una gran exactitud de lo que dijo Pedro, ¿verdad? De Jesús. Él personalmente no había oído al Señor. Marcos te abre paraguas y te dice que Marcos en ningún momento le escuchó, no fue discípulo de Jesús. Ni había sido, ahí está, discípulo suyo. Sino que posteriormente, dice, Marcos había sido compañero de Pedro. Fue compañero de Pedro en sus viajes. El apóstol, es decir, Pedro, había adaptado, dice, su enseñanza a las necesidades de sus oyentes. Pedro iba adaptando, iba explicando, ¿viste? De acuerdo a las necesidades de sus oyentes. Porque siempre uno hace una pregunta, ¿y qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo tenemos que vivir aquí? ¿Cómo esto que aquello? Entonces Pedro, sabiendo, escuchando, reflexionando sobre la vida y sobre esa experiencia con un Jesús de Nazaret con quien él vivió y compartió, Pedro sí, como apóstol, entonces va adaptando estas enseñanzas, porque viste que lo esencial y lo fundamental de la Biblia es la enseñanza, es la enseñanza. Es un libro pedagógico, ¿cuántas veces he dicho, verdad? Y algunas veces no entendían de verdad. Pero tenemos que leer desde los documentos, ¿verdad? Estos son documentos que hasta ahora están escritos. Yo ya estoy leyendo aquí en castellano, pero vayan si quieren, háganse doctores en Sagrada Escritura y vayan y lean esto y encuentran. Hoy, estos son los documentos de ese tiempo, imagínense. Qué gracia de Dios, ¿verdad? Que poder ir a leer estos documentos ahí, ¿verdad? Bueno, pero dice, sin intención de componer un relato ordenado de las palabras del Señor. Sin componer, ¿verdad? Hasta que después surgirá eso. Al comienzo es simplemente ir escribiendo. Esta es la famosa fuente Q, le decimos nosotros. Después vamos a explicar sobre esa cuestión, ¿verdad? Quelle, que justamente la palabra en alemán, Quelle, quiere decir fuente, fuente. Y entonces la fuente significa banco de datos, ya con nuestro de ahora. ¿Dónde están tus bancos de datos? Ahí está. ¿Desde dónde nosotros estos bancos de datos lo traemos? Y ahí está. Y aquí te dice la intención de componer un relato ordenado de las palabras del Señor. Así pues, Marcos no se equivocó al poner por escrito las cosas tal como las recordaba. Viste que el autor sagrado, y aquí sobre todo Eusebio, porque Eusebio también está hablando a su comunidad, y por ahí puede ser que existía alguna controversia, ¿verdad? Y le decía, pero la Biblia, pero es cierto, Mabio lo escribía con la Biblia. Esto pico podemos creer y podemos decir que Jesús verdaderamente dijo, porque eso al final los oyentes le escuchan a Pedro, Marcos que le acompaña otra vez a Pedro, y de esa comunidad la que está escribiendo la Biblia entonces, de la comunidad. Y son estos testimonios directos, ciertamente, de las personas que conocieron a Jesús. Pero entonces Eusebio en su escrito te dice, bien, así Marcos no se equivocó, Señor, al poner por escrito las cosas tal como él las recordaba. Él no se equivocó, porque su única preocupación fue no omitir ni falsear nada de lo que había oído. Mirá cómo termina. Hasta ahí tenemos el testimonio de Eusebio cuando habla de Marcos. Y vuelvo a repetir esta última palabra porque esto es lo que le interesaba al autor sagrado. Cuando estaba hablando con la comunidad cristiana, la judeo-cristiana, que le estaba escuchando, ¿verdad? O que estaba leyendo, mejor dicho, porque en este momento ya están leyendo y ellos están presentando, porque alguien le habrá preguntado ahí a Eusebio, jamás vigo la Marco. Marco lo escribí, ahí está. No sé si me estoy explicando, ya pasaron con más de 100 años aquí, cuando Eusebio tiene que escribir y tiene que transmitir y tiene que contar a la gente, ¿verdad? Y entonces le dice, atención, Marcos no se equivocó al poner por escrito las cosas tal como él las recordaba. Y mandó a poner. Y dice Marcos
tenía una única preocupación, y eso es lo que le mueve a Marcos. ¿Cuál es la única preocupación de Marcos? No omitir ni falsear nada de lo que había oído. No omitir ni falsear nada de lo que había oído. Ahora, el testimonio del presbítero termina en la primera frase, o sea, de Papías, termina en la primera frase. El resto refleja la opinión de Papías, ¿se entiende? Refleja la opinión de Papías. Eso es lo que nosotros podemos entender. Solamente refleja, es decir, ahí cuando termina, Marcos, etcétera, etcétera, no se equivocó al poner por escrito las cosas, porque esa ya es una opinión también de Papías. Lo primero sí, podemos tranquilamente, ¿verdad? En la primera frase ya termina, ¿verdad?, lo que dice de Marcos en cuanto a la definición quién fue Marcos. Lo otro ya es una reflexión para su comunidad, para que entienda. Porque enseguida le podían cuestionar y le podían decir, Marcos no estuvo con Jesús, Marcos no era discípulo de Jesús, Marcos solamente le escuchó a Pedro. Y entonces le voy a creer pero yo a este evangelista que escribe sobre la experiencia de alguien que conoció a Jesús. Pero claro, yo también pude haber tenido una experiencia con Jesús, yo le conocí o no le conocí, y ahora yo te cuento. Ahora, lo que yo te cuento, ¿será que te cuento todo o te puedo contar verdaderamente todo? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos anteriormente, por eso decíamos sobre las bases esenciales, cuando comenzamos nuestro programa Ñan de Yara en el Nuevo Testamento, las bases, y ahí hablábamos nosotros de la palabra oral, la transmisión oral y de la transmisión escrita. Cada uno tiene su ventaja y cada uno tiene su desventaja. En lo oral, porque no siempre repetimos lo mismo en un segundo discurso o en el tercero, nos decimos igualito lo que dijimos en el primero o en el segundo. Agregamos, sacamos. En lo escrito no, porque lo escrito está. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Nuevo Testamento, San Marcos. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Vea la hiponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñan de Yara. Contáctenos, sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñan de Yara ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar.
Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos estudiando el libro de San Marcos. Estamos comenzando con este primer evangelista. Es apasionante y sobre todo estamos mirando primero de los primeros testimonios, porque ahí tenemos que poner la base para poder decir, bueno, cómo se escribe la palabra de Dios, cómo se escribe la Biblia. Porque una vez y ahí no nos damos cuenta, y entonces, como somos ignorantes en el estudio de la Biblia, entonces cualquier embaucador que viene y te grita y te dice, porque dice la Biblia, y como aprende de memoria, entonces, y como nosotros no sabemos ni lo uno ni lo otro, entonces pensamos que todo es así y vamos a traer eso. Y había sido nos están embaucando por cuestiones más bien económicas, ¿verdad? Con otras finalidades. Entonces, apuntemos un poco aquí. ¿Qué es la Biblia verdaderamente y cómo tenemos que estudiar y qué es lo que tenemos que conocer para entender el mensaje principal, el mensaje, ¿verdad? Principal de lo que nos quiere transmitir esta comunidad, esta iglesia donde nace la Biblia y donde se escribe. Entonces el testimonio, decíamos, del presbítero, es decir, aquí, no termina en la primera frase. El resto refleja opinión de Papías. Ahora, el oficio de Marcos era el de intérprete, decía él aquí. Lo primero que nos decía, Marcos era intérprete de Pedro, decíamos. O también podemos entender, razonablemente podemos suponer que sus obligaciones eran también las de ayudante. Intérprete, le acompañaba a Pedro, le ayudaba a Pedro, su compañero decía, ha sido compañero de Pedro, dice, ¿verdad? Ayudante. Pero cuando acompañó a Saulo y Bernabé en el viaje misionero que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y 14, miren un poco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y 14, Marcos les acompaña. Entonces dice, la misión de Pablo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaba Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, Paulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor, ayunaban, el Espíritu del Señor dice, resérvame a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, impusieron las manos, los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Juan colaboraba con ellos. Bueno, y así entonces va apareciendo, esto es muy interesante, quién les acompaña, quién les ayuda, ¿verdad? Va entre los paganos, en fin, todos ellos apuntando siempre a el anuncio, ¿verdad?, del querigma,
todo el 13, todo el 14, evangelización en Iconio, curación de un paralítico, fin de la misión de Pablo y Bernabé también. Bueno, todo esto es muy interesante, cómo se les acompaña también. Les ayudaba, dice Juan el presbítero, como nosotros entendemos, ¿verdad? Seguimos un poco más y entendemos aquí que del Evangelio de San Marcos se puede deducir que fue también maestro. Pero esto no lo dice el presbítero, no dice que es maestro. La referencia a Pedro nos vuelve a recordar, vamos a mirar un poco en Primera de Pedro, la primera carta, porque si nosotros estamos hablando de San Pedro, quiere decir la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, que nos dice el gozo de la persecución, nos habla aquí, después más allá, las últimas exhortaciones. De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros, dice, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, ahora que Él los eleve en momento oportuno. Bueno, les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia. La iglesia de Babilonia les saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Es aquí entonces donde ellos están hablando, ¿verdad? En el versículo 13 decíamos, la iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Y entonces este sería el Marcos de quien está hablando, ¿verdad? Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Esto lo dice Pedro, Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Entonces ahí nos dice, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Una expresión natural de cariño entre apóstol y discípulo. Nosotros encontramos el beso santo, ¿verdad? Aquí se puede vislumbrar la obra que Marcos realizó en Roma durante el tiempo que Pedro permaneció en la ciudad. Esta sería la posibilidad, ¿verdad? Marcos que le acompaña a Pedro. Y entonces es esta obra que vislumbra lo que Pedro hizo estando en Roma entonces. Aunque el presbítero afirma que Marcos escribe con exactitud, le sorprende la diferencia entre el orden que sigue el evangelista y el de otros relatos que sin duda él conocía. Entonces dice, sigue con exactitud, pero después se da cuenta de que hay algunos cambios, hay alguna forma de ordenar su evangelio. Entonces le sorprende también, ¿verdad? Probablemente piensa en Juan, más bien que en Mateo, aunque es posible que se refiera a ambos, Mateo, Juan, porque ¿quiénes son estos autores, verdad? Es bien difícil para nosotros hoy conocer esto, porque tenemos así datos, pero datos que no nos dicen todo, nos ponen el nombre, pero hasta ahí nomás. Pero es como decir, Víctor puede haber mucho, Juan puede haber mucho, Marco puede haber mucho. Es el mismo, es otro. Y más todavía si te pones solamente diciendo el presbítero. Bueno, había un presbítero a quien le decía Juan, el presbítero. ¿Será que es el mismo Juan? O que aparece allá en el Apocalipsis, yo Juan. Entonces, ¿quién es ese Juan? ¿A quién se está refiriendo ese Juan? ¿Entienden? Porque los nombres se repiten también, ¿verdad? No es que uno existe para siempre. Entonces, como en el Evangelio, las Marías que aparecen, todos se llamaban María, María, María. ¿Y quién es María? Y todo le aplicamos a una sola, ¿verdad? A la María Magdalena, sobre todo pobrecita, que todo el mundo le aplica que es la misma María. Pero sin embargo puede ser que haya sido otra también. Entonces, estos estudios son importantes que hagamos y poco a poco. O si no, ya ente, ya pointe ya lleva. Por eso que hay que leer, hay que estudiar y ver un poco. Después, aunque es posible que se refiera a ambos, es decir, a Mateo y a Juan, o también a la enseñanza oral. A la enseñanza oral. Ahora, en cualquier caso, él está con Marcos, ya que en Éfeso se había criticado el orden del Evangelio. En Éfeso ya habían criticado un poco el orden del Evangelio. El resto del testimonio expresa la opinión de Papías. Esto explica que Marcos no fue ni oyente ni discípulo de Jesús, eso ya te dijo bien.
Y en eso se insistió, y te dijo claramente que no estuvo con Jesús ni fue su discípulo, sino que dependía de Pedro, es decir, de todo lo que él iba escuchando de San Pedro, cuya enseñanza se orientaba a necesidades prácticas. Eso es lo que yo siempre insistía y sigo insistiendo. El Evangelio responde a necesidades bien prácticas, a dificultades, a controversias que vive la comunidad. Volvemos enseguida con más San Marcos en Ñandillarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandillarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you.
temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Marcos y estamos viendo cómo surge quién es este Marcos de quien nosotros estamos hablando. Ciertamente que no es fácil, ¿verdad? Pero habíamos ya por lo menos desde los testimonios de Papías principalmente habíamos dicho que Marcos no fue ni oyente ni discípulo de Jesús. Eso ya está muy bien escrito y nos dice: dependía de Pedro, cuya enseñanza se orientaba a necesidades también prácticas, decíamos y terminamos el bloque anterior. Es decir, controversias, dificultades, sobre qué tenemos que hablar, sobre qué tenemos que decir. Bueno, ahora la insistencia con la que afirma que Marcos no se equivocó. Eso dice Papías. Marcos no se equivocó. ¿Por qué? Papías, en su escrito, insiste en esto de que Marcos no se equivocó. Esto pone de manifiesto que él también se ve en la necesidad de defenderle de las críticas de sus contemporáneos y atribuye gran valor al testimonio del presbítero. ¿Entienden? Lo que les dije hace rato, pero volvemos a insistir. Lo que dice aquí Papías. ¿Por qué él escribe, acentúa, pone de manifiesto? Porque hay una necesidad de defender, ¿verdad?, de las críticas. Porque acá te llegué. Ya, a Pepe Evangelio de San Marcos, antengo que ni le conoció a Jesús. Y me venían de Yarandía. A ver, va socio. Ah, no, pero él estuvo con Pedro y escribió con exactitud. Ah, bueno, entonces quedamos así. Entonces se dan cuenta que la Biblia es un libro teológico, es un libro de enseñanza, es un libro pedagógico. Entonces no podemos ahí ser nosotros, a decir de una forma intransigente, fanatismo. Somos fanáticos. El fanático, ¿saben qué? Es aquel que no estudia, aquel que no sabe en síntesis. Para la fanático, entonces se encierra en sí mismo, ¿verdad? Está llaveado en sí mismo, no es capaz de dialogar ni de escuchar, ¿verdad? Y mucho menos después de reflexionar. El fanático no puede reflexionar. El fanático, hombo urran de mal partido, hombo urran de nindo y cuailo igual. Oye, mondapá, oye, ya papá, peama, peja, hombo urran de mal. Y ni le interesa, ¿verdad? Con tal de que me traiga su platita, ¿verdad? Que me den lo que a mí me tienen que dar, porque hombo urra fulano. Yo te ayudé para que vos suba ahí. Yo te ayudé para que vos estés ahí. Entonces me hace, burla ese sueldo. Oye, imagina. Allí hay que la hipota. Vaya, vamos, vaya, ada bueno sapucairo bo urra que esta aquello. Y eso es en la política. Y eso mismo también nos volvemos muchas veces con la cuestión religiosa. Y eso es porque no sabemos, porque no estudiamos. Ahora por lo menos con estos grupos así que se están formando desde los medios de comunicación, ¿verdad? Porque ustedes pueden volver a mirar esto a través de Facebook, a través de YouTube. Estamos cargando todito. Estudiar. Ahora sí se pueden reunir en sus casas y pongan ahí en la pantalla, pongan ahí, únanse a Facebook y ahí vuelvan a pasar todas las veces que quieran, Entonces vuelvan a leer, vuelvan a entender, vuelvan a saber, porque esto es importante, este estudio que estamos haciendo sobre la Biblia. Si nosotros esto hacemos bien, no va a haber diferencia, ni va a haber sectas, ni va a haber protestantes. Los protestantes y justamente no van a poder protestar nada. ¿Por qué? Porque uno se mete verdaderamente a un estudio bíblico serio. Y ahí puede ser que cumplamos lo que dice San Juan capítulo 10, ¿verdad?
Tengo muchos que están por su cuenta, su redil, pero mi objetivo es, Jesús, reunirlos a todos, tener un solo pastor y un solo rebaño, ¿entienden? Y eso, ¿saben qué nos va a sacar de esa situación? Y solamente de un estudio serio, de un estudio serio. Por eso tenemos que seguir con nuestro estudio de la Biblia. Entonces, seguimos diciendo en esta presentación primera, introductoria, por buenas razones se ha aceptado ampliamente la tradición de Papías. Siempre se aceptó esta tradición de Papías porque es muy lógico, ¿verdad?, lo que nos está diciendo. Pero no ha de pensarse que esta teoría se refiera necesariamente a todo el contenido. Porque él también te habla de una forma muy general, ¿verdad? Porque no es que él pueda hacer un estudio así exhaustivo. Ahora con nosotros tenemos más posibilidades incluso para hacer estudios exhaustivos, solamente que ya estamos muy lejos de aquella realidad sucedida, a pesar de que tenemos algunos documentos y llegamos hasta donde tenemos, ¿verdad? Tal vez en aquel tiempo, si tenían toda la capacidad y toda la posibilidad que nosotros tenemos hoy, tal vez ellos iban a poseer mucho más documentos, o sea, más testimonios, le decimos en el término bíblico, para que puedan hacer un estudio mucho mejor elaborado, ¿verdad? Mucho mejor elaborado. Pero en fin, aquí ellos con sus recursos, con sus posibilidades, nos dejan testimonios hermosos y testimonios maravillosos para que nosotros sigamos estudiando y entendiendo cómo se escribe la palabra de Dios. Por lo tanto, se ha aceptado ampliamente la tradición de Papías, pero no ha de pensarse que esta teoría se refiera a todo el contenido de lo que encontramos en el Evangelio, ni siquiera a la mayor parte del Evangelio de Marcos, porque hay indicios claros de que el evangelista utilizó también otras tradiciones. Es decir, quiere decir que Marcos, a pesar de que dice, pero dice, había adaptado las enseñanzas, bueno, todo, sin intención de componer un relato ordenado. Marcos dice, no se equivocó, Marcos no se equivocó al poner por escrito las cosas tal como las recordaba, porque su única preocupación no fue omitir ni falsear nada de lo que había oído. Es decir, ahí Papías nos está diciendo, así como nos transmite Eusebio, que Marcos es como que él supuestamente había escrito todo él, ¿verdad? Todo él. O sea, él es el que escribió, sin falsear nada. Pero después, en un estudio exhaustivo ahora, nos damos cuenta que el autor final, es decir, el redactor final de este evangelio, ¿qué es lo que hace? Va tomando varias fuentes, o sea, se enriquece de otras fuentes. No es que entonces Marcos escribió capítulo 1, versículo 1, jamás decir, hasta el capítulo 16, versículo 8 o lo que sea. No, sino que él, o el autor final, entonces vamos a hablar ya después quién es el autor, porque aquí también no es fácil, ¿verdad? Vamos a presentar las teorías, ¿verdad?, que existen también sobre quienes pudieron verdaderamente haber escrito San Marcos. Aquí estamos presentando una introducción y estamos hablando de quién es este Marcos y cómo la tradición, ¿verdad?, nos presenta esto del evangelista, de quién escribe el evangelio. Y después vamos a ir entrando también en los otros autores, ¿verdad?, que son tan importantes, porque si nosotros hablamos de Marcos como evangelista, nosotros estamos presentando elementos fundamentales después de su prédica, lo que él está transmitiendo, lo que él está organizando, porque esto es un evangelio ya preparado, reelaborado, repensado. La comunidad, ¿verdad?, que entiende muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces lo que sucede como controversia o como dificultad es que necesitan una respuesta de los que están al frente de la comunidad. Y aquí entonces se le presenta a Marcos como ese discípulo que escuchó a Pedro, ese discípulo que lo acompañó. Y en la medida que lo acompaña, dice, él va tomando notas, pero absolutamente sin ninguna intención de falsear o de poner o de decir cosas que a él le interesaban, sino que él va escuchando. Y también decía que el apóstol, es decir, Pedro, había adaptado su enseñanza a las necesidades de sus oyentes. Ese es otro elemento importante que nos pone aquí Papías, en este caso, en su reflexión, para decirnos y abrirnos paraguas. Yo les dije en esa oportunidad cuando comenzamos a hablar de esta frasecita. ¿Qué significa aquí abrir paraguas? Que justamente vamos a encontrar ciertas contradicciones de repente, pero esas contradicciones no son
contradicciones, entre comillas, vamos a decir, de maldad o no sé qué cosa que quiere poner el evangelista. Al contrario, lo que el evangelista está diciendo con esto es lo esencial y lo fundamental de su mensaje que quiere comunicar a su comunidad. Vamos a seguir entonces con el próximo autor, ¿verdad? Que tenemos Papías, ahora lo estudiamos. El próximo vamos a estudiar sobre el prólogo antimarcionista. Y ahora les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre, les bendiga. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más San Marcos, el Evangelista, en Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.